parámetros nos decía de que si agrede a los animales, que si micciona en la calle. Quiere decir esto, entre otros puntos que daba, que aquella persona que está constantemente violando los órdenes o las normas, es muy fácil que brinque a escalar en una conducta que, siendo criminal, pasa a un orden normativo, que pasa a ser un delito. ¿Así podría resumirse? Sí. Muy bien. Doctor Francisco, hace mucho tiempo, cuando trabajábamos en la Subdirección de Estudios Técnicos Criminológicos, nos expusieron un caso de una persona que no hallaban qué hacer, si mandarlo a compurgar una pena o darle la liberación. El caso era que era un muchacho que estaba con la novia. Entonces, pues ya al calor de las copas empiezan los escarceos, y ya emocionados, y ella, según el dicho de él, un poquito más, acceden a tener relaciones, eran novios. Entonces ya están en el acto, cuando de repente va pasando una patrulla, la muchacha se asusta y empieza a gritar que le está violando el muchacho. Entonces nosotros, por varias pruebas que hacíamos, bueno, veíamos que había cierta verdad en lo que el muchacho nos exponía, pero bueno, las pruebas físicas, ¿verdad? Hallaron micción esperma en la vagina de la chica. No se veía ningún golpe, nada de esto. De todas maneras lo mandaron a este centro de prevención. Ustedes ven la parte médica y no siempre sabemos que están integrados estos equipos, donde debe haber un psicólogo mínimo, un trabajador social, el médico forense, un psiquiatría forense. ¿Cómo hacerle para ver si la persona que se está presentando con ustedes, que presume que fue víctima de una violación, no pudiera estar teniendo un ataque histérico, no pudiera estar tratando de dañar al médico, porque hay muchas gentes que se enojan con la pareja, ¿verdad? Entonces, como ya saben que es súper penado, van y se quejan que fueron víctimas de violación, se desgarran el ano, la vagina y demás. ¿Cómo hacer para deslindar esta parte psicológica con datos que les está reportando el cuerpo, que sí hayan ustedes señales? ¿Hay alguna forma de hacerlo, doctor? Hay departamentos de psicología. Sí, doctor, pero perdón por interrumpirle antes de siquiera que empiece. Bueno, sí. Vámonos a la realidad mexicana, porque en papelito es bien bonito, pero a la realidad mexicana, y sabemos, trabajé en procuraduría. Entonces, a la realidad mexicana, vamos a hablarle a nuestro público lo que de verdad hay y lo que no hay. Lo que se hace, ¿no? Lo que se hace, sí, porque pues, perdón, a lo mejor ya se hace. No. En el examen que primeramente se hace, el examen físico, si existe la lesión, esta sí corresponde al tiempo que está mencionando la víctima. Ahí es donde debe de aplicar todo, ahora sí que el conocimiento y la experiencia del médico, para saber si la víctima está mintiendo o si en realidad está aportando la verdad. Sería muy bueno, como usted menciona, que estuviera el equipo completo, psicólogos, psiquiatras y incluso el área de criminología, para hacer un análisis completo. Lo que aquí nada más se hace es el examen directo a la víctima, recabando los datos si hubo o no penetración, ¿verdad? La toma de muestra, si está en la parte superficial del área genital, ahí también se toma muestra con hisopos diferentes, ¿verdad?, hacia la cavidad. Las características son muy, muy claras en cuanto a una lesión por un instrumento ajeno a una parte del hombre, ¿verdad?, que son los desgarros
que este va a diferenciarse mucho en una persona adulta a una persona menor por el tamaño de las áreas genitales. Es lo que se ha venido tomando en cuenta y que sí es bien cierto, depende de un buen dictamen que una persona inocente se encuentre en prisión o un real delincuente se encuentre pues en libertad. Esto es a base de experiencia y de hacer énfasis en saber examinar el tipo de lesión. Muchas gracias, doctor. Licenciada maestra Yadira, he observado que está el grupo femenil y se dice que los policías son tremendos, pero aguas que no la detenga el agrupamiento femenil, porque no sé qué pasa, que sí hay como un odio, hay un... todo lo que vuela hombre y que digan que el hombre golpeó, llegan luego lo someten, lo golpean y hay una serie de injusticias ahí. ¿Estamos cayendo en los extremos o cómo se capacita este personal? ¿Qué pasa ahí? ¿No, ¿sabe usted algo de ese agrupamiento? Por supuesto, y qué bueno que toca el tema, doctor, porque es muy importante comunicarle a la sociedad que esta nueva policía, la llamada policía acreditable, está en una cuestión de preparación. Las policías anteriores no están, y qué pena decirlo, pero no están capacitadas o no se les ha dado la capacitación adecuada en ningún sentido, pero afortunadamente con la reforma a la Constitución y a las leyes análogas, pues está trabajando en que tengamos una policía acreditable. Y ahora formo parte de la primera generación de la policía acreditable, entonces con mucho orgullo digo que sí se nos está capacitando, pero desafortunadamente la policía que existe todavía en nuestro estado, pues no es acreditable, están pasando por estos exámenes de control y confianza y de otras muchas circunstancias que nos ponen y que los mandos deciden si somos o no aptos para ocupar cierto puesto dentro de la seguridad pública. Y tiene razón, llegan con cierta furia y demás y someten y agreden y entonces la ciudadanía no sabemos qué hacer, pero es importante que también sepamos que existen los derechos humanos, que existen autoridades a nivel administrativo donde quejarnos de estos malos funcionarios públicos que están recibiendo un salario y que no están haciendo su trabajo como debe ser. Agradezco, y fíjese que ya una persona en nuestro auditorio, y aprovechando un comercial que quiere que hagamos aquí, y a rato le pasamos la factura a la maestra María López Alejandra, directora estupenda de neuromotores, que está ya atrás de Policía y Tránsito. Nosotros pensamos que cuando hablamos que hay oficinas atrás de la Procuraduría o de lo que es las oficinas de tránsito, nos tendríamos que sentir seguros, nos tendríamos que sentir confortados, pero nada de eso, porque resulta que esta escuela que tiene personas de las más vulnerables que pueda haber, son gentes que no se pueden mover porque tienen impedimentos neuromotores, muchos de ellos son atetósicos o espásticos, es decir, que están amarrados a su cuerpo. Les robaron su escuela, se llevaron todas las computadoras, materiales que utilizan para desplazarse y demás, o sea, una gran injusticia. Robaron la escuela, entonces están pidiendo la ayuda para que se vaya a nuestro público a las 19 horas en el Salón Changari, el 13 de marzo, a hacer una clase de Gordovis, una clase de Zumba, a una clase de Zumba, y todo esto va a ser en beneficio para apoyar que volvamos a tener algunas de las cosas que se robaron estos cacos, malandros, rateros, que es la palabra, criminales y, como decíamos que el término jurídico, bueno, delincuentes que robaron esta escuela. Entonces nos hace mención un poquito, amigos, vamos a apoyar a la maestra María López Alejandra y a todo el personal de neuromotores, asistiendo, lo digo nuevamente, al Salón Changari a las 19 horas, el 13 de marzo, que es en beneficio del CAM. Y nos dice que no solamente la policía femenil no solo es agresiva con los varones, también con las mujeres, y lo hacen con más saña. Gracias.
¿En qué consiste, ya que mencionó usted, la policía acreditable? ¿Qué es lo que la acredita? Bueno, pues la reforma al artículo 20, 21 constitucional y como lo comentaba, sus leyes análogas, nos dicta que tenemos que tener una policía homologada y una policía científica que esté capacitada para cuidar al ciudadano, para brindar esa seguridad pública para lo que fuimos contratados. Entonces, se hacen convocatorias en toda la República Mexicana, en donde a través del perfil, y como lo vuelvo a comentar, de varios exámenes de control y confianza, psicológicos, psicométricos, etcétera, entonces se contrata, el Estado contrata a esta persona,